Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la aprobación de ley contra los delitos informáticos. Ya está con nosotros el diputado Misael Mejía. Él es diputado por el grupo parlamentario del FMLN y diputado de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y de la Comisión Financiera. Diputado Mejía, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Informa TVX. No, muchas gracias. Es un placer nuevamente estar acá abordando una ley compleja, una novedad, digamos, no solo para el país, sino en América Latina muy pocos países tienen regulado ya el cometimiento de delitos haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Gracias, diputado, a usted por acompañarnos en esta mediodía. Les ofrezco una breve contextualización del tema. Hace unas semanas la Asamblea Legislativa ha aprobado la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, que brinda la oportunidad para regular ciertas prácticas o ciertas actividades que se estaban desarrollando en el ámbito virtual y que afectan la intimidad y que pueden afectar también y vulnerar la imagen de las personas. Ante esas circunstancias, con 70 votos fue aprobada la Ley de Delitos Informáticos y Conexos y queremos poner a su discusión a qué se refiere esto de los delitos informáticos y cómo nos podemos ver afectados nosotros como ciudadanos y ciudadanas ante esta situación. Retomando entonces la entrevista, diputado Mejía, lo primero, y creo que es importante que lo conozcan nuestros amigos y amigas de la audiencia, ¿qué es un delito informático? Porque podemos materializar un delito en el ámbito penal, en el civil, o sea, podemos hablar de delitos, pero a nivel virtual, ¿qué es esto de delito informático? Bueno, yo primero creo que es bueno que los televidentes sepan que nuestro país tiene en el Código Penal la regulación casi de la totalidad de delitos. Sí. El problema es que a la altura de la época en la que estamos, no solo en el país, en la región, en América Latina, en el mundo, cada día más el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, teléfonos, tablets, otros sistemas más modernos, cada día se hacen de mayor uso, pero también la delincuencia, que tiene una tendencia a nunca ser estática, sino a mutar de acuerdo a las condiciones, cada vez es mayor también el número de hechos delictivos en los que se hace uso de estas tecnologías. Un ejemplo muy común en nuestro medio es la utilización de los teléfonos celulares para la extorsión, para las comunicaciones, para el cometimiento de algunos delitos. Esto no regula el tema de la telefonía exactamente, pero sí el abuso que se puede cometer haciendo uso de estos medios y que pueda dañar bienes jurídicos que algunos pueden estar ya tutelados, pero de manera insuficiente en nuestro Código Penal o Procesal Penal, pero también que puedan dañar, como bien usted decía, el honor, la imagen de las personas. Entonces la ley busca básicamente que el cometimiento de delitos como que dañen información, datos, sistemas informáticos, que vulneren algún tipo de información privilegiada, por ejemplo, que tengan los ciudadanos, las personas o las empresas, el mismo Estado, y que pueda poner en peligro a las personas, se pueda sancionar con esta ley. Para nosotros, y quiero decir con franqueza, esta es una iniciativa del exdiputado Douglas Avilés, que en las legislaturas anteriores introdujo una propuesta para reformar el Código Penal. La Asamblea Legislativa, la Comisión de Seguridad Pública particularmente, lo que hicimos fue buscar bajo algunos recursos de los que tiene acceso la Asamblea una consultoría internacional, sí, que elaboró una propuesta inicial, ya no de reforma a nuestro Código Penal, sino de una ley especial en la que se hizo algún estudio de derecho comparado, viendo otras legislaciones que hay en el mundo o en América Latina, que son muy pocas, pero las hay, y como era un consultor de origen italiano, pero que vive en Estados Unidos, tenía algunos problemas de forma o de la manera como nuestra legislación se ordena. Y en la misma comisión, al tener esos insumos, tomó la decisión de organizar un equipo interinstitucional con la Fiscalía General de la República, con expertos de la CIGET, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Se hizo un equipo bastante grande que se amplió, se invitó a todos los medios
de comunicación, a los medios que hacen uso ahora de las plataformas informáticas y que no son medios impresos o televisivos, y de ahí se obtuvo entonces un insumo final que es el que nos ha servido de base con algunas modificaciones que hicimos los legisladores para aprobar esta ley. Hay delitos ahí de daños a los equipos informáticos, a los programas, de vulneración de sistemas que no lo sancionaba nuestro Código Penal. Ese era un vacío que hoy se llena con la ley. Y yo quiero decir que hay delitos graves como el acoso sexual, la utilización de niñas, niños o adolescentes para hacer pornografía infantil a través de los medios de la información y la comunicación, se sancionan con un nivel de rigurosidad bastante alto, y tuvimos una larga discusión que fue la que más entretuvo en la discusión y aprobación de la ley sobre un artículo que tenía que ver con sancionar muy rigurosamente a quien divulgue o divulgare imágenes, videos, desde cualquier tipo de medio, pero que en eso particularmente FUSADES, la ANEP misma a través de ellos y el Partido Arena buscaban generar una sanción rigurosa a los usuarios de redes sociales, pero exoneraban en la ley especial, trasladaban algunos artículos del Código Penal que exoneran a los dueños de los medios de comunicación de responsabilidad, y en eso nosotros les dijimos, bueno, miren, o aplicamos la ley con la misma rigurosidad para todos y todas, o mejor quitemos ese artículo. Diputado, ya vamos a entrar en unos detalles sobre estos aspectos de cuáles son los tipos de delitos informáticos. Hay un asunto que quiero retomar en su primera intervención, es esta ley ya venía discutiéndose por algún tiempo. Bueno, quien fue en su momento diputado, Douglas Avilés, la propuso en la legislatura del año 2009. Han pasado 7 años, ¿y por qué este proceso de discusión de esta ley llevó tanto tiempo? Digamos, 7 años para llegar al producto normativo que se aprobó hace unos días. Es una muy buena pregunta. Solo el proceso de elaboración de términos de referencia, de contratación de la consultoría internacional que hizo el proyecto original, lleva algún tiempo, pero de ahí el consultor hizo algunas visitas al país, algunas entrevistas, algunos intercambios, se reunió con personalidades, regresó y elaboró el producto final. Eso lleva varios meses, años creo yo. Después pasamos a una etapa de revisión de ese insumo, de discusión con ese equipo interinstitucional que tuvo, si mal no me equivoco, no menos de 22 reuniones. Hay varias de esas reuniones que fueron una por semana. Sí. Una por semana. Ese equipo, con diversos especialistas, hizo una revisión y terminó entregando un producto bastante distinto al inicial, al que el consultor internacional elaboró. Pero a partir de ahí es que iniciamos el proceso. Yo quiero decirle una cosa con franqueza, y es que desde algunas instancias del Ejecutivo y el grupo parlamentario del FMLN, en algunas consultas con especialistas que conocen de la aplicación de esta ley en países como España, por ejemplo, o Venezuela, estamos claros de que la ley incluso tiene algunas debilidades. Por ejemplo, en España, la policía española tiene una unidad especializada de la policía española encargada con suficiente experticia para hacer procesos de investigación y llegar a la fuente originaria del cometimiento de este tipo de delitos. Nosotros se introdujo formalmente a la comisión una propuesta para crear una instancia un poco parecida a esta, bajo la autoridad del Ejecutivo, y lo que tuvimos fue una reacción del Partido Arena, sobre todo asustado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la Policía Nacional Civil o el Ministerio de Justicia y Seguridad quieran hacer investigación sobre todos los ciudadanos? Eso no va en la ley, lamentablemente, quiero decir, más allá si esa instancia quedaba bajo la autoridad de la Fiscalía o de otra instancia, no quedó en la ley. Entonces yo creo que hay cosas
en la ley que se pueden mejorar sin la menor duda. Pero hay otro elemento también que con franqueza quiero trasladarle más allá del contenido, y es que en la comisión había casi una decisión firme de convertir la ley especial contra los delitos informáticos en un prerequisito para pasar a discutir la ley de prevención, reinserción y rehabilitación, que es a la que ya le empezamos a la discusión ya. Exactamente. Entonces, para nosotros, al final, seguir tratando de ganar correlación y los votos para mejorar la ley de delitos informáticos iba a trazar más ese otro cuerpo legal que, en opinión de las autoridades del mismo Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es urgente que el país la tenga. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista entremos con un poquito más de detalle algunos aspectos que expresa esta ley, pero me gustaría también que hablemos, no está de más, del proyecto de ley de reinserción, que es uno de los elementos también claves que va a ser parte del debate, por lo menos en este primer trimestre del año, que va a desarrollar la comisión que ve asuntos de seguridad en la Asamblea Legislativa, si le parece. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos en unos instantes con más en su espacio de entrevista de Informa TVX. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su espacio de entrevista de Informa TVX. El tema que estamos abordando en esta oportunidad es la aprobación de la ley contra los delitos informáticos. Está con nosotros el diputado Misael Mejía, del grupo parlamentario del FMLN y miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Retomando entonces la plática, diputado Mejía, creo que es importante que los amigos y amigas de la audiencia sepan la importancia que se tiene de regular los diversos tipos de delitos. Es decir, se puede ver en el campo también del manejo y uso de datos, pero también por otra parte las imágenes, pero también puede existir un recelo de que esto pueda permitir cierta intervención o investigación sobre ciertos datos o información, ya sea de empresas, ya sea de privados o ya sea de particular. Entonces, en esta, y usted lo mencionaba en la primera parte de la intervención, ¿cómo se pudo manejar este debate, ¿no? En la medida de que no permitiera que fuera una intervención del Estado para conocer a través de los espacios virtuales algún tipo de información de otros. Exactamente. Primero es importante decir que la ley busca proteger el derecho a la intimidad, al honor, a la imagen, pero también a la información, a los datos, a los sistemas, a las tecnologías a las que tienen acceso y tienen los ciudadanos propiedad o las empresas sobre ellos. Entonces, para hacer un equilibrio entre este derecho y la posibilidad de la investigación es que básicamente se ponen, digamos, en la discusión la posibilidad de asegurar que sea a través de las instancias ya existentes, la Fiscalía General de la República, quien es que el daño al honor, a la imagen de las personas es un tipo de delitos en el que si los comete un medio de comunicación o una persona sobre alguien, la persona dañada tiene la obligación de poner una denuncia, ¿no? Una demanda. Es a partir de eso que puede dar origen ese proceso de investigación. Pero para nosotros el punto acá es cómo, además de garantizar esos derechos y los procesos de investigación, también se protege la libertad de comunicación, porque en la comisión y en la discusión empezaron a haber algunas confusiones malintencionadas, algunos no eran tan malos entendidos en las cosas, sino que buscaban generar confusión. Por ejemplo, nos decían algunos colegas que al incluir el artículo 24, pero sin la protección de los dueños de los medios de comunicación, atentábamos contra la libertad de expresión. Eso es falso, se atentaba contra la libertad de prensa, que es otra cosa. Diputado, perdón que le interrumpa, pero quiero aprovechar esto porque uno de los elementos que fue parte de la discusión dentro de la ley de delitos informáticos estaba vinculado al artículo 24, que estaba respecto a la expresión de calumnias o difamaciones en el espacio de redes sociales. Solo para que los conozcan nuestros amigos y amigas, ¿por qué generó tanto debate este tema de este artículo que ya no se incluyó en la versión final? Generó tanto debate porque lo que hacía era sancionar la divulgación, la promoción que alguien puede hacer a través de redes sociales de imágenes o videos, pero había un inciso al final del artículo que exoneraba completamente de responsabilidad a los medios de comunicación. En opinión nuestra, si lo dejábamos, había que dejarlo igual para todos. Por una razón simple, es que el daño que puede ocasionar un ciudadano dándole un like, un retweet o compartiendo una publicación,
es totalmente incomparable al daño moral o al honor que puede generar una publicación en un medio de comunicación radial, televisivo, escrito. Entonces, les dijimos, miren, eso es totalmente injusto, no tiene sentido, y ustedes bajo el argumento de libertad de expresión quieren confundir a la gente y lo que están protegiendo es a los medios de comunicación. Ahí se vino alguna avalancha de la gente que hace un uso masivo de redes sociales, sobre incluso algunos parlamentarios que públicamente hicieron defensa de esto. Y se logró, creo yo, en alguna medida por esa presión, eliminar el artículo, que era la otra opción, de tal manera que eso no quedó en la ley, pero creo que sancionar el derecho que tienen los ciudadanos de dar su opinión, de compartir alguna información, cada vez se vuelve más importante. Hay un ejemplo muy reciente, después de la muerte lamentable del expresidente Francisco Flores, el video que sube en YouTube el hijo del expresidente, si no son las redes sociales que lo viralizan, no se hubiese conocido. Ese es un buen ejemplo de la importancia que tiene de no vetarle a la ciudadanía el derecho que tiene de hacer uso de las redes sociales. Yo creo que la ley, aunque es perfectible sin duda alguna, ya sanciona, como decíamos, algunos delitos que nuestro Código Penal, por la manera o por los medios a través de los cuales se cometen, no los contemplaba. El caso, por ejemplo, de hurto de información o el cometimiento de otro tipo de delitos como la clonación de tarjetas, el robo de identidad, la Policía Nacional Civil o la misma Fiscalía General de la República, sin unidades especializadas en este tema, difícilmente logran capturas, condenas en el cometimiento de este delito. La ley lo contempla, pero también se pone en sintonía a otra legislación bastante reciente en el país, como la firma electrónica, que está de reciente aplicación en el país. El hurto de identidad haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación se sanciona también con esta ley. Entonces es de alguna manera coadyuvante a esos esfuerzos que ya se hacen en la Asamblea. Diputado, quiero aprovechar a consultarle lo siguiente. Dado que la mencionaba en la primera parte de la entrevista, esta ley es novedosa no solo para El Salvador, a nivel de América Latina y del mundo hay países que poco a poco han venido aprobando productos normativos vinculados a regular las actividades que se desarrollan en el ciberespacio. Y a qué va mi interrogante. ¿Considera usted que están las condiciones de las instituciones pertinentes, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, para la aplicación de una ley, considerando que esto requiere avances tecnológicos, conocimiento muy técnico, con cierta experticia, mucha especialización? ¿Considera usted que están las condiciones o sobre la marcha se van a ir desarrollando algunos de estos tipos? Yo creo que es más lo segundo. Sin duda que hay en la Fiscalía General de la República, en la misma policía, hay gente que se ha venido especializando en la investigación del cometimiento de este tipo de delitos, que ya queda claro en el Código Penal que hay vacíos para su aplicación cuando es el uso de estos medios. A mí se me quedaba en el cometimiento de delitos antes de mencionar que delitos como publicidad engañosa haciendo uso de redes sociales o de tecnologías de la información y la comunicación es bastante común, por ejemplo. También está sancionado en la ley. Pero regresando al punto, efectivamente creo que las instituciones están obligadas, particularmente la policía, la fiscalía, de abrirle paso a la conformación de equipos o de unidades especializadas que pueden apoyarse en algunas instancias que ya el Estado tiene. Estoy hablando de CIGET, por ejemplo, sí, que tiene. La Fiscalía algo tiene también, pero nosotros incluimos en la discusión incluso especialistas de las empresas telefónicas en el país, que por la naturaleza de los servicios que brindan, que en el país están muy vinculados, la telefonía, a las plataformas tecnológicas que abren paso al Internet, y desde ahí la ley debe servir para anticiparse, digamos, o en la marcha, ir construyendo equipos especialistas que incluso ayuden a hacerle las mejoras que en el camino requiera la legislación. Justamente por eso era que, en opinión nuestra,
era conveniente la creación desde la ley de instancias especializadas. Por ahora obliga a que las instituciones ya existentes creen unidades especializadas, que como repito, no se parte de cero, pero no existen con franqueza porque es una regulación novedosa que requiere de mucha experticia y que además tiene cambios cotidianos, ¿verdad? El desarrollo de las ciencias, de la comunicación, de la tecnología, de traslado de datos, de envío de datos, de recepción de datos, se están moviendo de manera constante. Entonces, va a ser digamos, la creación de unidades especializadas en constante capacitación. Quiero que aprovechemos también, diputado, que está con nosotros en este espacio de entrevista, hablar de otro tema que es parte de la Comisión de Seguridad, que es el anteproyecto de ley de reinserción de pandillas. Usted mencionó en la primera parte de la entrevista que en alguna forma la aprobación de esta ley de delitos informáticos estaba marcada porque pudiera continuar este anteproyecto de ley en la discusión de la Comisión especializada, evidentemente porque hay puntos encontrados de los diversos grupos parlamentarios. Ha iniciado el debate y ¿cuáles son en principio las expectativas? Es un tema bastante complejo y delicado, pero ¿cuáles son las expectativas para trabajar? Bueno, mire, primero la iniciativa que el gobierno de la República introdujo a la Asamblea Legislativa contempla la posibilidad de crear una serie de programas que permitan, en principio, la propuesta del gobierno lo que generaba era condiciones de voluntariedad, de que niñas, niños y jóvenes que con ciertas condiciones de vulnerabilidad y riesgo pudiesen ser trasladados a solicitud de los padres, a solicitud de los tutores, a internamiento en estos programas. Estamos hablando de generar los mecanismos de que aquellos niños y niñas que no trabajan, que no estudian, que no tienen la suficiente protección de la familia, el Estado se hiciera cargo de meterlos en programas educativos formales, en programas de formación vocacional, en valores, etcétera. En esencia esto lo que busca es cortar el crecimiento de las pandillas, porque el caldo de cultivo más común que hay para el reclutamiento son justamente estos niños y niñas que en las comunidades, en la calle, en los distintos municipios del territorio nacional están proclives a que quien los atienda, entre comillas, sean los jóvenes involucrados en las pandillas. Entonces, luego de que la propuesta llega a la Asamblea Legislativa, pero además antes la propuesta del Ejecutivo también contemplaba la posibilidad de que se expandiera esta posibilidad de internamiento a aquellos jóvenes que sin haber cometido delitos graves, pero siendo ya miembros de pandillas, tomaran la decisión de retirarse y acogerse a estos programas de beneficio. En la discusión aparece una nueva iniciativa del Partido Demócrata Cristiano, quien haciendo uso de un inciso del artículo 13 de nuestra Constitución plantea la posibilidad de retirar de manera obligatoria cantidades de jóvenes o niños de las comunidades para internarlos y ahí hacer procesos de reinserción y rehabilitación. En algunas discusiones con el anterior ministro de Justicia y Seguridad, en el marco de todos los miembros de la comisión, el gobierno y nosotros estamos abiertos a la posibilidad de hacer un híbrido de ambas propuestas, no en el sentido cómo se construyó y el espíritu que tiene el inciso tercero del artículo 13 de la Constitución, que es casi una manera de ir a sacar y de vincular completamente de esas comunidades a los niños o jóvenes que estén en situación de riesgo o perteneciendo a pandillas, pero sí generar mecanismos en el que maestros, padres, madres, liderazgos comunales, liderazgos religiosos, la misma Policía Nacional Civil con la información que tenga pueda solicitar el retiro de ellos, de tal manera que el Estado empiece a crear una serie de programas que nos permitan dos cosas: cortar el crecimiento de las pandillas y la segunda, extender una mano a aquellos jóvenes que aún siendo pandilleros estén claros que su rumbo
no va para otro lado que no sea la cárcel o la muerte. Diputado, uno de los aspectos que también estamos hablando en la entrevista, pero no quiero pasar por alto para hacerle esta pregunta, uno de los aspectos que seguramente serán discutibles dentro de los diversos grupos parlamentarios y externados en la comisión y posteriormente en el pleno cuando lleve el proceso que lleva pues un anteproyecto de ley, es el tema de, bueno, reinsertar, pero ¿bajo qué entorno? Es decir, ¿en qué entorno les va a absorber a estas personas, a estos jóvenes, si, digamos, pueden estar en un proceso de formación, de capacitación, en un proceso de retiro y con otra mentalidad para desenvolverse en la sociedad, pero cómo está dispuesta la sociedad de recibirles? Entonces, ¿qué garantías nos genera esto? Exactamente, esa es una muy buena pregunta, porque la ley está diseñada de una manera tal que contempla no solo la fase de internamiento, sino un proceso que busque luego su reinserción laboral y comunitaria. Eso va a implicar de seguro algunos niveles de coordinación entre el Estado y la empresa privada, pero el Estado y los programas de inversión pública que hace el gobierno en asegurar mecanismos en los que la inserción laboral es fundamental para la rehabilitación de cualquier ser humano, tanto en las cárceles como en este caso que se buscaría que desde la sociedad se haga. Nosotros quiero decirle que lo que hemos estado es planteando en la discusión del articulado después de una serie de consultas que arrancan el 23 de febrero con un foro patrocinado por el Instituto Demócrata, que nos va a facilitar los recursos, pero que ya ahí va a asistir gente de la Fiscalía General de la República, de la PNC, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, jueces, expertos, penalistas, constitucionalistas, que nos den los insumos necesarios para que luego la comisión pueda sacar una ley que le sirva al país, que sea útil. Pero esa parte de cómo luego de 6 meses, 1 año, lo que requiera mantenerlos internados en un procedimiento de internamiento en el que puedan recibir visitas o que puedan incluso visitar a sus familiares bajo algún seguimiento. Pero que luego de capacitarse en diversas posibilidades de formación técnica o vocacional, también el Estado se haga responsable de su inserción laboral, que es la otra fase que en algunos programas sin marco legal que hoy se desarrollan, el problema es que se capacitan y después se convierten en desempleados capacitados. Eso hay mucho en este país. Diputado, quiero agradecerles muchas gracias a ustedes. Acompañado en este espacio de entrevista y le llevaremos la pista sin duda alguna al proyecto de ley de reinserción y espero que nos pueda acompañar futuras oportunidades para ver con más detenimiento el proyecto de ley y las discusiones de los temas que esto implica. Muchas gracias a ustedes y un saludo a los televidentes y un gusto estar acá en TVX. Muy amable, gracias diputado Mejía. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información. Informa TVX, primera emisión. Volvemos.